Y ese sistema es, en este caso, el feudalismo. ¿Qué es el feudalismo? ¿Ya? Fue un sistema de relaciones políticas y militares entre los miembros de la nobleza de Europa en Occidente durante la Alta Edad Media. Recordemos que la Edad Media son aproximadamente 1000 años. Entonces, no esperemos que toda la Edad Media sea uniforme, ¿ok? Entonces, se divide en dos grandes periodos que hemos visto, Alta Edad Media y Baja Edad Media. En el caso de la Edad Media, en la Alta Edad Media, ¿no? En este caso, se caracterizó por el apogeo de este sistema económico llamado el feudalismo. Entre las características, ok, del feudalismo está la entrega de feudos. El feudo en sí es la tierra. El feudo es la tierra. Entonces, se daba concesión estas tierras a cambio de que el que recibía la tierra brindara una prestación, ya sea política o militar. ¿Ok? La necesidad de un contrato sellado por un juramento de homenaje y fidelidad. Pero tanto el señor como el vasallo eran hombres libres. Por lo tanto, no hay que confundirlos con el régimen señorial, que fue un sistema posterior, en este caso ya en las últimas andanzas del feudalismo, que regulaba las relaciones entre los señores y los campesinos. En un inicio, los integrantes de este contrato, o sea, de esta cesión de tierras, o sea, había un... Recordemos que en la época bizantina, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Incluso retrocedemos hasta la etapa romana, ¿no? Los patricios eran aquellos privilegiados, aristócratas, que a medida que se iba ampliando el territorio romano, iban adquiriendo una mayor cantidad de terrenos, de tierras. Es de ahí donde nace el término latifundio. Grandes hectáreas de tierras que tienen un solo dueño, ¿correcto? Que tiene un solo dueño. Entonces, el latifundista, el señor feudal, era aquel que en este caso le concedía, le prestaba, le decía, ok, te voy a ceder esta tierra para que tú la trabajes, pero a cambio yo quiero que me brindes ciertos servicios, sobre todo el militar. O sea, el que recibía la tierra la trabajaba, a su vez se comprometía, por ejemplo, si es que había algún peligro de invasión o un conflicto, en este caso tenía que prestar servicios en el ejército de este señor feudal. Sí. Era, sí, era como un negocio, exactamente, donde en este caso el bien era la tierra, el feudo. Feudo, con F. Feudo. ¿Ok? Posteriormente, como de eso fue un inicio. Ambos eran libres, ambos tenían un vínculo contractual. Posteriormente, ya más adelante, el feudalismo cambió y en este caso se volvió ya una relación entre un señor feudal y campesinos. Ya cambió la estructura de la relación feudal. Otra característica del feudalismo era la prestación política y militar a la posesión de tierras, con el propósito de preservar la Europa medieval de su desintegración en innumerables señoríos independientes tras el hundimiento del Imperio Carolingio. Es decir, si se acuerdan, cuando vimos el Imperio Carolingio, este estaba dividido o tenía una estructura interna, ¿no? Estaban los ducados, las marcas, ¿no? Y los condados, ¿ok? Entonces, la idea en este caso era que a los que recibían la tierra era que se pudieran enlistar en el ejército para poder mantener la unión de la época medieval. Impedir que se siguieran dividiendo
los territorios, ¿no? En pequeñas huestes, pequeñas sectas, ¿ok? Que en ese caso, al final, fue lo que causó, por ejemplo, la caída del Imperio Carolingio, la desintegración de los condados, de los ducados, cuando llegaron a tener tanto poder, los marqueses, los duques, los condes, se sentían prácticamente poderosos, equiparándose prácticamente en este caso, a Carlomagno. Entonces, eran varios Carlomagno en el territorio. Entonces, al final se dio la desintegración del Imperio Carolingio. Entonces, esta prestación feudal quería evitar en lo posible lo que ya era inevitable, era la desintegración de esos territorios. En cuanto a sus orígenes, cuando los pueblos germanos conquistaron el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, pusieron también fin al ejército profesional romano y lo sustituyeron por los suyos, formados estos por guerreros que servían a sus caudillos ya sean por razones de honor o la obtención de un botín. Vivían de la tierra y combatían a pie ya que luchaban cuerpo a cuerpo. No necesitaban emplear de caballos. Pero cuando los musulmanes vikingos, los vikingos vienen de la parte nórdica de Europa, o sea, lo que hoy es Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, ¿ok? Ese es el sector nórdico, ¿ya? Entonces, y los magiares son los antecedentes de Hungría, ¿ok? Lo que hoy es, por ejemplo, Hungría. ¿Ya? Entonces, estos invadieron Europa en los siglos octavo, noveno y décimo. Entonces, los germanos se vieron incapaces en ese momento de, en este caso, enfrentarse con ellos. Primero, Carlos Martel en Galia, después el rey Alfredo el Grande en Inglaterra, y por último, Enrique el Pajarero en Germania. Entonces tuvieron que ceder caballos a algunos de sus soldados para poder repeler estas incursiones. O sea, en un inicio los conflictos eran cuerpo a cuerpo, hombre a hombre. Pero cuando empezaron en ese caso a sentir invasiones de otros pueblos que empleaban el caballo, es entonces donde tuvieron la necesidad de usarlos como, en este caso, instrumentos de guerra. Pero el origen directo en sí del feudalismo lo encontramos en la desintegración del Imperio Carolingio, que se hundió porque estaba basado en la autoridad de una sola persona y no estaba dotado de instituciones lo suficientemente desarrolladas. Pero profesor, no nos dijo que la estructura del Imperio Carolingio se dividía en ducados, en condados y en marcas. Sí, efectivamente, pero cada una de ellas estaba bajo la autoridad de un conde o de un marqués o de un duque. Pero estos no estaban, tenían un poder político en el territorio similar a Carlomagno. Entonces, el no tener una estructura jerárquica hace que en este caso, cuando muere Carlomagno, hay intereses de independizarse, de separarse del imperio. ¿Ok? Entonces, la desaparición de este imperio amenazó con, en este caso, sumir a Europa en una especie de anarquía. La anarquía en este caso es cuando no hay un poder centralizado en una sociedad. Entonces, cientos de señores de manera individual gobernaban sus pueblos con una completa independencia respecto a cualquier autoridad soberana. Los vínculos feudales, de alguna manera, devolvieron esta unidad, dentro de lo cual los señores renunciaban a parte de su libertad, lo que era necesario para lograr una corporación eficaz, o sea, en este caso, que todos estén bajo una sola unidad.
Bajo la dirección de los señores feudales, los vasallos pudieron defenderse de sus enemigos y más tarde crear principados feudales de cierta importancia y complejidad. Una vez que el feudalismo demostró su utilidad local, reyes y emperadores lo adoptaron para poder fortalecer sus propias monarquías. Entonces, más o menos este diagrama nos puede de alguna manera dar una idea de el origen del feudalismo. Primero, ¿no? A ver. La estrella. Pero estoy en clase, ¿no? Lo demás silencio. Ya, entonces, el origen del feudalismo lo podemos en concreto verlo bajo este esquema. Inseguridad, primero por nuevas invasiones bárbaras, vikingos, magiares, musulmanes. Además, acrecentado esto por la desintegración del imperio carolingio. ¿Qué ocasiona? Ocasiona en este caso, un vínculo entre señores feudales y vasallos, donde en este caso el bien era la tierra y la prestación de los, o la contraprestación de los vasallos era en este caso fines militares. ¿Ok? Ese es el origen del feudalismo. Entonces, ¿cómo fue la organización política? ¿Ya? ¿Cómo fue la organización política durante el feudalismo? ¿Ya? La relación más importante durante el feudalismo fue la relación feudo-vasallática o simplemente llamada la relación de vasallaje. En esta relación se iniciaba a partir de las siguientes ceremonias. Primero, el homenaje. Fue la ceremonia en la que un vasallo, o sea, un noble, pero de menor jerarquía, reverenciaba y juraba lealtad a su señor feudal. A cambio de esto, recibía el vasallo un título simbólico, de acuerdo a su nueva posición, o sea, una investidura. Fue un reconocimiento simbólico para el señor que el vasallo era literalmente su hombre. Literalmente. Jimenita, ¿les puedes decir por favor que se callen? Dile al profesor Enrique que les diga por favor que guarden silencio, que estoy en clase, ¿ya? Gracias. Fuerte, ¿ah? Fuerte, fuerte. Ya. Vamos a esperar entonces, Jimenita. Pero, a ver, más o menos les voy explicando. Ya, entonces, el homenaje en este caso fue la ceremonia en la que un vasallo, ¿ya? Entonces, imagínense un vasallo, ¿no? Alguien que va, muchas gracias, ¿ya? Entonces, era, en este caso, imagínense a un vasallo, ¿ok? Que reverenciaba y le juraba lealtad. Podemos decir como un caballero, ¿ok? Imagínense un caballero. No digo que sea un caballero, pero más o menos imagínense. ¿Ya? Entonces, le juraba lealtad a su señor feudal. Y en este caso, ante esa ceremonia, él recibía un título, una investidura, que lo reconocía en su nueva posición, vasallo. Fue un reconocimiento simbólico.
para el señor que el vasallo era literalmente su hombre. Entonces, esta investidura le generaba al vasallo, ¿ya? Ahora, esta investidura, perdón, le generaba al señor feudal obligaciones, como por ejemplo, en este caso, cumplir con la renta, servicios y otras obligaciones. Según la condición del vasallo, el juramento lo hacía o bien de pie o bien de rodillas. Se tomaban las manos y a veces se daban un beso, ¿ya? Pero no lo tomen como el sentido de ahora, ¿ok? ¿Ya? ¿Cómo era la investidura? O sea, ¿cómo era qué cosa, en qué consistía esta nueva designación del vasallo? La investidura consistía en la entrega simbólica del bien concedido por el señor feudal a su vasallo, es decir, se entregaba el feudo, la tierra. Pero esto era representado en la ceremonia por la entrega de un puñado de tierra y posteriormente se hacía con la redacción de un documento de reconocimiento feudal, por medio del cual el vasallo reconocía como señor a su señor feudal. Es decir, imagínense la ceremonia, el señor feudal le entrega un puñado de la tierra que va a recibir el vasallo. Y el vasallo, en este caso, firma un documento en el que reconoce como señor, como su señor, al señor feudal. El elemento real del contrato del vasallo era en este caso el bien o el feudo. Y generalmente un señorío rural, concedido por el señor feudal. Desde el siglo IX se admitía que quien recibía el homenaje de un vasallo tenía que concederle a cambio un feudo. O sea, eso era ya necesario. El incumplimiento por parte del vasallo implicaba el despojo de su feudo. O sea, no era que ya, recibo mi tierra, entonces yo hago lo... No. El vasallo debía cumplir las indicaciones del documento. Si no lo hacía, hijito, te me vas yendo de la tierra. Así era. ¿Ya? Entonces, era un pacto que tenía estipulaciones para cumplir. Ahora, por otra parte, si el señor feudal incumplía, traía como consecuencia la desnaturalización del vasallo, que podía él abandonar a este señor y buscarse a otro. O sea, no es que en este caso el vasallo era eterno, no. Si el señor feudal no cumplía con sus obligaciones, el vasallo podía buscarse a otro, ¿ok? Entonces, este es un gráfico que nos puede hacer entender cómo eran las ceremonias feudales. Señor feudal, ¿no? Hacía la investidura al vasallo, lo reconocía como... y el vasallo, en este caso, a través del homenaje, lo reconocía como el señor feudal. El elemento, el bien, era el feudo. El señor feudal le entregaba el feudo al vasallo a través de la investidura y el vasallo lo reconocía como su señor a través del homenaje, que es la firma del documento. También habían en el tiempo feudal otros acuerdos, como por ejemplo el espaldarazo. Pero esta ceremonia se vinculaba más a ritos bárbaros. El señor feudal nombraba caballero a un guerrero, no necesariamente de origen noble, para la defensa militar de sus intereses. Previamente, el guerrero debía haber sido escudero y antes de eso, paje. Es decir, brindar servicio a otro caballero. ¿Ok?
También velaba por sus armas. A la mañana siguiente oía misa y comulgaba. Le calzaban la espuela derecha y recibía un golpe en la nuca. De esa forma se daba el llamado espaldarazo. ¿Ya? Entonces, ¿ok? Era más que todo, era como una especie de ascenso que podían, era como una línea, bueno, ¿cómo decir, entre comillas, una línea de carrera, ¿no? Que tenían los guerreros que querían ser caballeros, ¿no? Primero eran pajes, o sea, estaban al servicio de un señor. Posteriormente, con más experiencia, se les nombraba escuderos, ¿no? Y finalmente, en este caso, el señor feudal, de acuerdo a sus necesidades, podría nombrarlo escudero, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, pero era una ceremonia muy simple, muy sencilla, ¿no? En este caso, el, eh, el paje, en este caso, o el pretendido caballero, ¿no? Le calzaba la espuela derecha y recibía, en este caso, el paje un golpe en la nuca. Eso era todo. Eso era muy sencillo, en realidad, ¿no? Entonces, lo que podemos en conclusión entender del feudalismo es que no fue un poder centralizado. No es que había un rey y que gobernaba un gran terreno, no. ¿Ya? Ahora, que posteriormente las monarquías europeas adoptaran la relación comercial o el sistema del feudalismo es otra cosa. Pero si nos vamos a sus orígenes, no tenía un poder centralizado. Los señores feudales contaban con autonomía política y económica, o sea, podían decidir sobre sus propias tierras. Eso se llamaba autarquía. Los reyes no desaparecerán y serán considerados primus inter pares, o sea, primeros entre sus iguales. O sea, de alguna manera mantienen sus títulos durante este periodo. Posteriormente, cuando ya las monarquías se hacen más fuertes, repito nuevamente, adoptan el feudalismo como, en este caso, ya como sistema económico para su reino. ¿Correcto? Listo. Muy bien. Hasta aquí en este caso, el feudalismo. ¿Ok? Lo que podemos revisar del feudalismo. Ya, ya, vamos a ver por aquí, por favor, no se me distraigan, ¿ya? En la siguiente sesión vamos a continuar con las exposiciones, ¿ok? ¿Listo? Les dejo un tiempo para que puedan ir a recreo, ya es su tiempo de recreo, pueden, y nos vemos a las 11 de la mañana.